Buenas noches, profe Carlitos. El día de hoy le voy a dar el resumen del libro Mentira de Carel Santos, de la editorial Don Bosco. El libro trata sobre una historia de una chica llamada Senia, la cual era muy aplicada en el colegio, pero sus papás eran muy estrictos y eso no le gustaba a ella, ya que no tenía toda la libertad de hacer todas las cosas que a ella le gustaban, porque tenía que dormirse a las 10 de la noche y no podía utilizar los aparatos tecnológicos después de esa hora. A ella le gustaba mucho leer y ella se metió en una plataforma en la cual podía poner las opiniones de los libros que ella iba leyendo. Entonces, entonces, ella estaba leyendo el libro llamado El Guardián del Centeno y ella había puesto su opinión sobre aquel libro en la plataforma y un chico le contestó sobre su opinión también sobre lo que ellos decían y todo eso, o sea, de lo que pensaban del libro y sus ideas y todo eso. Y ya pues, luego de un tiempo, ella empezó a conversar con el chico todos los días. El chico se llamaba Marcelo y un día el chico le pide una foto a Senia, ella se la manda y Senia también le pide una foto a Marcelo y él también se la mandó y él practicaba taekwondo y pues Senia ya se empezó a ilusionar y todo eso porque era un chico muy guapo y de la nada el chico empezó como a contestarle después de muchas horas y todo eso. Y Senia le había preguntado si le pasa algo y él le dijo que no, que todo estaba bien. Pero un día de la nada el chico desapareció y ya no le volvió a mandar ningún mensaje ni nada. Y es ahí donde Senia se preocupa. Y como ya habían estado conversando muchos días y todo eso, el chico le contó a Senia en dónde estudia y lo que practica taekwondo y todo eso. Entonces Senia preocupada se va saliendo de sus clases, se escapa y va hacia el colegio donde supuestamente Marcelo estudiaba y no lo encontró. Luego, como le había mandado la foto donde estaba la academia y todo eso, y pudo llegar a esa donde practica taekwondo y había preguntado por Marcelo, que es un estudiante de eso, y pues no le supieron dar respuesta porque dijeron que no le conocían, que al único Marcelo que conocían era al entrenador. Y entonces cuando Senia le vio al entrenador, vio que era realmente él, el de la foto, y entonces le empieza a decir que porque le dejó de escribir y todo eso. Y Marcelo, el entrenador, estaba muy confundido porque no sabía lo que, ¿cómo le digo? Porque no sabía lo que estaba pasando. Y entonces pues ahí es donde Senia se da cuenta que todo el tiempo que ella estaba conversando con él, le mintieron. Y ya pues, y entonces ella se fue muy decepcionada en el bus, se fue llorando y luego pues le contó a su mamá todo lo que había pasado, que estaba conversando con un chico y que realmente ese chico no existía, que era una identidad falsa. Aunque antes de contarle eso a su mamá, Xenia tenía mucho miedo ya que pensaba que sus padres iban a reaccionar de una mala manera. Pero fue todo lo contrario. Pero lo que también le preocupaba era que sus calificaciones habían bajado tanto por aquella persona que ni siquiera sabía quién mismo era. Y luego se fue a clases de recuperación y todo eso para poder tener un promedio alto. Luego de unos días que Senia ya descubrió todo lo que le estaban mintiendo a ella, que aquel chico le mintió, a su colegio le llega una carta sobre el centro penitenciario de menores. Y entonces cuando ella abre la carta y empieza a leer todo, la carta venía de un chico llamado Eric. Y pues esta persona era realmente con la que estaba conversando Senia.
y pues le contó que, o sea, le contó de lo que era una identidad falsa, que realmente se llama Eric, y este chico tenía 17 años, y tenía 17 años, sus padres estaban separados, y él no tenía a nadie, y entonces tenía un supuesto primo que se llamaba Rubén, y por cariño le decía Ben. Y entonces, pues él se llevaba muy bien con este chico y él sabía, y Eric sabía que a Rubén le gustaba una chica llamada Marta. Y entonces le empieza a contar todo, o sea, en la carta que Eric le mandó a Rubén, le empieza a contar todo lo que había pasado. Y entonces, pues ahí le dice que, que, que porque le mintió y todo eso, y pues dice que él está en el centro penitenciario por supuestamente haber matado a una persona, aunque él nunca hizo eso, sino que su primo llamado Rubén fue el que mató a una chica llamada Marta. Marta estaba obsesionada con Rubén y Rubén ya no sabía qué hacer con Marta, pues, y por eso le dio unos puñetazos y le mató junto a sus amigos. Entre todos sus amigos le enteraron, y pues Rubén le dijo que se eche la culpa a Eric porque él todavía es una persona, esa es menor todavía, y que cuando salga del centro penitenciario todavía tendrá una vida por delante que hacer. Entonces, como Eric admiraba mucho a su primo porque él le daba todas las cosas y todo eso, entonces decidió echarse la culpa a él. Luego de que Celia ya leyó todo lo que le dijo Eric en esa carta, pues ella decide ir hacia las autoridades y darles la carta, que lean y que vean que realmente el culpable es Rubén y no Eric. Y como Rubén andaba metido en las pandillas, vendía droga y todas esas cosas, él quería hacerse dueño de un lugar donde ya habían otras personas, otros pandilleros, y hubo una pelea y Rubén muere. Y entonces como Rubén murió, pues ya no tenían a quien culparle porque Eric realmente era, realmente Eric no era culpable, sino que era su primo. Y ya pues entonces ya Eric pudo tener la libertad y llegó el día en el que Senia y Rubén se vieron. Cuando ellos dos se vieron, se dieron un abrazo y luego empezaron a conversar de todo lo que había pasado. Y ya este es mi resumen. Y pues mi opinión sobre este libro es que este libro es muy interesante y nos deja muchas enseñanzas, ya que a veces las jóvenes se enamoran de personas de internet a las cuales ni siquiera conocen, y después se sienten decepcionadas porque realmente no eran lo que esperaban. Tal vez no era un chico muy guapo como estaba en las redes sociales. Y este libro nos invita a reflexionar que tenemos que tener más cuidado con las redes sociales porque muchas de las veces las personas nos pueden llegar a engañar. Gracias, profe, espero que le haya gustado mi resumen.